Buenas tardes, el día de hoy continuamos con la clase y empezamos con el tema Introducción a la Estadística. Cuando hablamos de la estadística, pues tenemos que tener unos conceptos previos, ¿no? ¿Qué es la estadística, no? A ver, dice acá. La estadística es una ciencia pura y aplicada que se ocupa de recolectar, procesar, analizar e interpretar datos que sirven para la toma de decisiones en una investigación. A ver, ¿quién me puede dar una definición de estadística? Uno de ustedes que tenga otra definición diferente a la que tengo. A ver, dueñas. Sí, Miss. Una definición de estadística. La misma, Miss. Está La bien. misma, claro. Bueno, podemos tener la misma. Mira, dice, la estadística se divide en estadística descriptiva o deductiva y estadística inferencial. Se divide en dos partes, estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿De qué trata la estadística descriptiva? Como su mismo nombre dice, ¿no? Vamos a describir. ¿Qué vamos a describir? Se encarga de la recolección, la clasificación, la presentación, la descripción y simplificación de los datos. En otras palabras, podemos expresar que es un estudio estadístico, se considera descriptivo cuando solo se pretende analizar y describir los datos. Aquí vamos a describir nuestros datos. ¿De acuerdo? Mientras que la estadística inferencial es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población partiendo de los resultados o conclusiones de análisis de una muestra. Por ejemplo, chicos, cuando hacemos los censos, ¿partimos de una muestra, sí o no? Del censo anterior. ¿Sí o no? Sí, Miss. Ok. Dice que los objetivos de la estadística, ¿cuántos objetivos tiene? Tiene la descripción, el análisis y la predicción. A ver, ¿cuántos son? Son tres. Descripción, análisis y predicción. ¿Qué significa descripción? Bueno, aquí los datos están expresados en su forma natural, ¿de acuerdo? Y se van a clasificar en una tabla. Vamos a describirlos en una tabla. ¿Ya? Mientras que en el análisis, pues, toda la investigación la vamos a realizar mediante un problema. Va a incluir un problema de análisis. ¿Con qué objeto? De formarse un concepto de una población y adoptar decisiones mediante el análisis. Se infiere propiedades para una población sobre la base de resultados muestrales conocidos. Predicción es la estimación de resultados en un futuro. Esta estimación depende del grado de conocimiento del comportamiento pasado y presente de las variables en estudio. Permite hacer conjeturas bien informadas acerca de observación que aún no se han contenido. Entonces, ¿cuáles son los tres objetivos? A ver, ¿quién me dice? Primerito. Descripción. Describo el problema. Predicción. Descripción, Analizo el problema. Y al final, Análisis. ya está análisis. Es el segundo. Predicción. Y el predicción. Análisis y predicción. Los objetivos son uno consecutivo del otro. Primero describo mi problema, después analizo el problema para dar una solución y después me pronuncio hacia la predicción, hacia mi futuro. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No, Miss. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Oh, Miss. Digamos. Hablamos de población y hablamos de muestra. Miren, cuando hablamos de vamos a hablar primero de una población pequeña. Cuando hablamos de una población, puede ser la población de una institución educativa. ¿De acuerdo?
En la institución educativa hay diferentes carreras, ¿sí o no? Entonces, esa viene a ser la población. La población viene a ser la institución educativa. Todos los estudiantes de la institución Yalevet. Todos, de todas las carreras. Yo quiero sacar una muestra. Para sacar una muestra, yo digo, vamos a realizar un muestreo. Para realizar esa muestra, tiene que ser, por ejemplo, de cada carrera, aleatoriamente, yo extraigo a 2, a 5 o a 6 personas. Entonces, va a ser más pequeña que la población, ¿sí o no? Mientras que la población es todos los estudiantes, las muestras son algunos estudiantes. ¿Me comprendieron? Chicos. Chicos. ¿Cómo dijo? A Disculpe. ver, mire, la diferencia entre población y muestra, los voy a hacer a través de un ejemplo. La población podemos referirnos pues a todos los estudiantes de la institución superior tecnológica Yalevet. ¿De acuerdo? Todos los estudiantes. Al decir todos los estudiantes se refiere a todas las carreras. ¿Sí o no? Esa es la población. Es el todo. Mientras que la muestra van a ser algunos de cada carrera. Voy a elegir algunos estudiantes de cada carrera. Por lo tanto, va a formar algo menor que la población. Supongamos que la población ustedes sean pues 4.000 estudiantes, supongamos. La muestra, supongamos que por cada carrera hayan 200 estudiantes. ¿Ya? Entonces, la muestra, por cada carrera que haya, yo voy a extraer 15. ¿De acuerdo? Supongamos que hay 10, hay 5 carreras. Y yo extraigo 15 de cada carrera. Ya, 30 de cada carrera vamos a extraer. 30 por 5, ¿cuánto sería? 150. ¿Sí o no? Entonces, mi muestra es más pequeña. Mi muestra son algunos, mientras que mi población es el todo. Ahora sí, ¿me comprendieron? Sí, Miss. Miren, cuando hablamos de población, acá está la definición, es el universo, o sea, se entiende por población o universo la totalidad de individuos, ¿ves? O elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. Por ejemplo, todos los trabajadores, miren la palabra, todos los trabajadores que laboran actualmente en la industria textil de un país. Todos los trabajadores vienen a ser la población. Todos los artículos producidos por una fábrica. Todos los establecimientos comerciales de una ciudad. Nos damos cuenta, dice, las ventas anuales de los supermercados. No dice la palabra todos, pero está abarcando a todas las ventas anuales de los supermercados. ¿Se dan cuenta que viene a ser la totalidad de algo? Por eso se llama población. Va a ser la mayor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mientras que la muestra es una parte, es como decir, es un subconjunto representativo de la población o universo, con las mismas características de la población. Ahora mira, está especificando. En la anterior decía todos, ¿sí o no? Ahora dice 30 trabajadores elegidos que laboran en la industria textil de un país. ¿Qué diferencia hay entre este ejemplo y el anterior? Que solo se está refiriendo a un grupo. A 30 nada más. Que solamente se está refiriendo a un grupo, que no se refiere a la totalidad. Claro. En eso se diferencia lo que es la población con la muestra. Dice 500 artículos seleccionados de un total de 5.000 artículos producidos por una fábrica. Aquí hay dos cosas. Aquí hay población y aquí hay muestra. Dígame cuál es la población y cuál es la muestra. La población sería
5.000 artículos. 5.000 artículos, muy bien. ¿Y la muestra? 500. Bravo, son inteligentísimos. Muy bien, sigamos. Dice así, seleccionar 150 establecimientos comerciales de un total de 10.000 establecimientos. ¿Cuál vendría a ser la población y cuál vendría a ser la muestra? 10.000 es la 10.000 población. es población y 150. Ya, ¿qué diferencia ahora con sus propias palabras? ¿Qué diferencia hay entre muestra y población? Esta solo abarca una pequeña cantidad del total de la población. Claro, abarca una pequeña cantidad. Por eso que se dice que es un subconjunto. Bien claro dice, es un subconjunto de la población. O sea, es algo menor. Siempre va a ser algo menor. Sigamos. Las ventas mensuales de los supermercados de ICA. Mensuales. ¿Cómo era el anterior ejemplo? Anuales. Anuales. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Al ser mensuales ya cambia a más baja la cantidad, ¿sí o no? Muy bien. La unidad. Así como hay población, hay muestra, también hay unidad elemental. Por unidad entendemos por una sola cosa, ¿sí o no? Por ejemplo, dice, es cada uno de los elementos o individuos de la población y o muestra. Miren cómo era mi ejemplo. Un trabajador que labora en la industria textil de un país. ¿Se dan cuenta? Y ahora está con la unidad elemental. Población, muestra y unidad es más pequeño, ¿sí o no? Unidad se refiere a uno. Un artículo producido por una fábrica. Un establecimiento comercial. Una venta registrada en los supermercados de ICA. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, Miss. Perfecto, sigamos. ¿Está claro? Sí. Un estadígrafo y un parámetro. ¿Qué diferencia hay entre un estadígrafo y un parámetro? Miren, el estadígrafo y el parámetro son totalmente diferentes. El estadígrafo son medidas que se utilizan para describir alguna característica de la muestra. El estadígrafo lo vamos a usar solamente para muestra, mientras que el parámetro lo vamos a utilizar para la población. Esa es la diferencia entre un estadígrafo y un parámetro. El estadígrafo lo voy a utilizar para mi muestra. Parámetro lo voy a utilizar para mi población. Dice así, el estadígrafo dice que son medidas que se utilizan para describir alguna característica de la muestra, tal como la media, la varianza, la desviación estándar. Ejemplo, miren, ejemplo. Si obtenemos el ingreso promedio de los turistas, que visitaron las líneas de Nazca en enero del 2015, en base a una muestra de 200 turistas. Me está especificando bien claro que hay una muestra. Al ser una muestra, utilizo estadígrafos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos estadígrafos. Parámetro, ya les dije. ¿El parámetro dónde lo voy a utilizar? La La población. En la población. ¿Y el estadígrafo? La muestra. Muestra. En la muestra. ¿Se dieron cuenta que la muestra solamente, a qué mes se refería la muestra anterior?
¿A qué mes se Mensual. refería la muestra anterior? ¿A qué mes? Mensual. Enero. Enero. ¿A qué mes? Mire, Enero, Miss. solamente a enero. La Enero. muestra es algo más pequeño, mientras que el parámetro es para utilizar Anual. para la población. Miren, acá dice, en este caso del ejemplo anterior, las líneas de Nazca verano 2015, mediante un censo, es decir, que se interrogó a todos los turistas durante diciembre, enero y febrero y marzo. ¿Se dan cuenta que hay un amplio, más amplio, ¿está? ¿Hay más meses? ¿Se dan cuenta que hay más meses? El parámetro. Chicos, Miss. Sí, Miss. ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, lo Sí, escuchamos. Miss. A ver, cuando hablamos de parámetro, acuérdense que va a hablar de población. Es por eso que acá dice que se interrogó a cada uno de los turistas, a todos los turistas, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Se dan cuenta? Sí. Dice, los signos usados para representar los parámetros y estadígrafos son los siguientes. Aquí está mi tabla. Mi tabla dice que yo voy a utilizar los símbolos para población cuando paramos de parámetros, que viene a ser la media aritmética, puede ser media aritmética de X, media aritmética de Y, media aritmética de Z. La varianza, hablamos de población, es sigma de X al cuadrado, sigma de Y al cuadrado y sigma de W al cuadrado. La desviación estándar es sigma de X, sigma de Y, sigma de W. Número de elementos se va a simbolizar con la N mayúscula. Proporción va a ser pi. Mientras que cuando hablamos de un estadígrafo, la media aritmética mayormente la conocemos con la X y una línea arriba. O puede ser una Y o puede ser una W, ya dependiendo de las variables. Igualmente, varianza se va a simbolizar con S de X al cuadrado, S de Y al cuadrado y S de W al cuadrado. La desviación estándar es S de X, S de Y y S de W. Número de elementos se va a simbolizar con la letra N minúscula. Y la proporción se va a simbolizar con la letra P mayúscula. Esto va a ser, vamos a utilizarlo mucho más adelante. Con la simbología vamos a trabajar más adelante. Siga. ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo claro. Siga. Clasificación de las variables. Cuando hablamos de variables, se clasifican de dos formas. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Pues, cuando hablo de cualitativas, variables cualitativas, ¿a ustedes qué se le viene a la mente? La cualidad. Cualidades, nuestras cualidades. Claro, viene a ser, la cualitativa es cualidades. A ver, díganme una cualidad de cada uno de ustedes. A ver, dueñas, empezando por ti, una cualidad. Dueñas, una cualidad. Sí, Miss. ¿Alguna cualidad tuya? Cualquier cualidad que te... Vamos, una cualidad tuya. mm, No tiene cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir, mis ojos son marrones. Es una cualidad. A ver tú. Es Mi una cabello variable negro. cualitativa. Mi cabello es negro. Tu cabello es Cabello negro. Ah.
Ya, ¿qué más? A ver, Cintia. Cintia. Cintia Medina Solís. Sí, Miss. A ver, dime una cualitativa. Mm, Ya. Vamos a dar ejemplos para que tengan más ejemplos ustedes para poder pronunciarse. Entonces, cuando les digo, cuando hablamos de dos tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas son las cualidades y las cuantitativas son la parte numérica. A ver, cuando hablamos de variables cualitativas, ¿a qué se refiere? Son aquellas variables que expresan una cualidad o atributo. Por ejemplo, calidad del servicio de supermercado. Claro, es una cualitativa, es la calidad. Color de los autos ensamblados por una fábrica. La nacionalidad. El color de ojos. El grado de instrucción. Hasta aquí, ¿han comprendido? Sí, ¿Ya Miss. saben entonces cuál es una variable cualitativa? Sí. Miren, dentro de las variables cualitativas tenemos dos. La nominal y la ordinal. La nominal es la que no hay orden. No hay ningún orden. Mientras que la ordinal sí tiene un orden. Como por ejemplo, el grado de instrucción. ¿Tiene un orden, sí o no? Va, inicial, primaria, secundaria, superior. ¿Tiene un orden o no tiene un orden? Sí, Miss. Entonces, el grado de instrucción, ¿a qué tipo de variable cualitativa pertenece? ¿A la nominal o al ordinal? ordinal. ¿Ordinal? Ordinal. Ordinal. A ver, Ordinal. piensen bien, con tranquilidad. Yo les pregunto, ¿el grado de instrucción a cuál tipo de variable pertenece? Ya sabemos que Nominal. es cualitativa. Cualidad, Miss. Ah, ¿no? No, ya sabemos que es cualitativa. Ya sabemos que es cualitativa. Pero hay dos tipos de cualitativas, nominales y ordinales. Yo ya les Ya. dije un ejemplo de ordinal. Como su mismo nombre dice, orden. Hay un orden, Ordinal. secuencia. Yo les pregunto, ¿el grado de instrucción es nominal o ordinal? Nominal. Ordinal. Ordinal. ¿Por qué es Ordinal. ordinal? Porque va en orden. Porque tiene un orden. ¿Cuál sería el orden de un grado de instrucción? De que va de inicial. Claro, inicial, primaria, secundaria y superior. Claro. Sí. Muy bien. Ahora digo, el color de ojos. Es nominal. Nominal. ¿Por qué? Porque no, el color de ojos, o primero tiene que ir verde, después marrones, después negro. No. ¿Hay un orden, sí o no? No. ¿Hay un orden? No. Entonces, No, al Miss. no ver un orden, No, Miss. ya es nominal. La nacionalidad. Ordinal. Nominal. Ordinal. también. ¿Por qué ordinal? ¿Por qué tiene que ser peruano? Nominal, chileno? Miss. ¿Por qué Nominal. la nacionalidad? Nominal, Miss. Es nominal, porque no tenemos ni un grado. No hay nada. Cualquier persona puede ser peruana, puede ser chilena, puede ser ruso. No hay un orden. Ahora dice, color de los autos ensamblados por una fábrica.
Nominal. ¿Ah? Sin miedo, sin miedo. Estamos para equivocarnos y corregirnos. Ordinal. Nominal. Nominal, porque no hay un orden. Es nominal, porque puede ser rojo, puede ser azul, puede ser marrón, puede ser de diferentes colores. No hay un orden para poner los colores. Es nominal. La calidad del servicio del supermercado. Nominal, Miss. Nominal. ¿Cómo? Nominal. Nominal. Ordinal. Ordinal. ¿Cómo calificarías tú la calidad porque del servicio para- de un supermercado? Miss, creo que sería ordinal, porque como usted dice, tenemos que calificar, no de frente vamos a poner del número, para calificar del 1 al 10, no de frente le vamos a poner un 10 solo con ver su presentación, sino tenemos que, como la palabra lo dice, tener que ver la calidad del servicio que nos están ofreciendo. Claro, la podemos medir con valoraciones del 1 al 10, también la podemos poner excelente, buena, regular, luego sigue mala. Y hay un orden para poder calificarla, para poder ver la calidad del servicio. Cuando hay eso, entonces se llama ordinal. Hasta aquí, ¿me han comprendido? Ahora sí, ya saben diferenciar entre ordinal y nominal. Sí, Miss. Miss. Ahorita hay unos ejercicios. Vamos a ver si me han comprendido ahí. Voy a evaluarlos ahí. Comida preferida. Nominal. Nominal. ¿Ordinal o nominal? Nominal. Nominal. Claro, tiene que ser nominal, porque acaso va a decir, primero va el arroz con arroz verde, después va el ceviche, después... No, no hay. Para comida preferida no hay. Porque a mí me puede gustar la causa, a otra persona le puede gustar arroz con leche, o a otra persona puede gustar tallarines verdes, ceviche. No hay un orden. Nominal. Sigamos. Como les dije, a su vez se partían en dos. Nominales, miren las nominales, color de ojos, actividad económica. Mientras que la ordinal, no, la ordinal necesita un orden. Miren, dice acá, son aquellas que agrupan objetos individuos en categorías ordenadas para establecer relaciones comparativas. Es decir, son susceptibles de ordenación, pero no de medición. O sea, no podemos medirlo, pero sí podemos ordenarlos. ¿De acuerdo? Acuérdate que al ser variables cualitativas, son cualidades. O sea, no hay números, no intervienen números. Acá. Nivel socioeconómico. Cuando digo nivel socioeconómico, ¿a qué nos referimos? Ordinal. ¿Ah? Ordinal, Miss. Ordinal, claro, porque el nivel socioeconómico puede ser alto, bajo, alto, medio, bajo. ¿Sí o no? Sí. Sí, Miss. Grado de satisfacción del cliente. Ordinal. Ordinal. Variables cuantitativas o de cantidad. Acuérdense que hay dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas son las que reflejan números, cantidades. Cuantitativa viene de cantidades, como por ejemplo, miren, ingreso familiar. Cuando hablamos de ingreso familiar, ¿a qué nos referimos? Al económico. 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 Al económico. ¿Viene acá primero, sí o no? Sí. Ok. ¿El dinero es un número o no es un número? Es un número. Es un número. Producción anual de una empresa. ¿Me hace referencia a una cantidad o no me hace referencia a una cantidad?
Sí. 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 Entonces son cuantitativas. Ahora, cantidad de hijos. También cuantitativas. Antes de pasar, cuando hablamos de cuantitativas, las cuantitativas también tienen dos partes. Pueden ser variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas. Discretas y continuas. Las discretas son aquellos números que se van por los números naturales, o sea, por los números 1, 2, 3, 4, 5, 0, 10, 20, 30, 40, pero naturales. Mientras las que hablamos de continuas, estamos hablando pues de la parte decimal, como por ejemplo las estaturas. Yo mido 1,56 m, es 1,56. Yo peso 47 kilos con 200 gramos, hay parte decimal. ¿Me entienden? Cuando hay parte decimal, estamos hablando de variables cuantitativas continuas, variables cuantitativas continuas. Las discretas son aquellas que dan solamente cantidades exactas. No hay decimales por nada. Por ejemplo, el ingreso familiar, ¿qué tipo de variable vendría a ser? Continuas. ¿Por qué continuas? No hay una cantidad exacta. No es que no me dé una cantidad exacta, sino que yo puedo cobrar 200 soles con 50 céntimos. Y hay una parte decimal, ¿sí o no? Producción anual de una empresa. ¿Discreta o continua? Continua. 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 ¿Por qué viene a ser continua? A ver, explíquenme. Dice producción anual de una empresa. Porque no tiene cantidad exacta. Podría ser, depende del producto. Porque la producción lleva también decimales, no todos hacen la misma cantidad. Ajá. Cuando hablamos de producción, depende de qué tipo de producción. Pero sí, cuando hablamos es una continua. Y cuando hablo de cantidad de hijos, Discreta. ¿por qué discreta? Porque son números naturales, del 1 al 2 no va a haber tengo un hijo, 5 puntos, no. Simplemente son números naturales. Claro, pues, porque no voy a partir a mi hijo, no voy a decir que tengo hijo y medio. Puede ser, mira. ¿Cómo vamos a tener hijo y medio, graciosa? Está bien, claro. La cantidad de hijos viene a ser la parte discreta. Y si yo digo la cantidad de goles que metió Perú. Igual discreta. Discreta, muy bien. Les aplaudo. Sigamos. Como les dije, hay dos variables cuantitativas. Discreta son los números naturales, como por ejemplo tenemos número de artículos fabricados en una empresa un día determinado. Acá son exactamente en un día determinado. Siguiente. Número de trabajadores de una empresa. ¿Yo puedo decir que hay 30 trabajadores y medio? No. No. Número de hijos. Ya sabemos que Exacto. es distinto. Ahora continua. Como pueden ver, son los decimales, las fracciones, los irracionales. Como por ejemplo, tiempo de servicio de los trabajadores de una empresa. ¿Por qué creen ustedes que es continua?
A ver, ¿quién me dice? Porque son Porque tiempo. hay trabajadores que pueden durar 1 año y medio trabajando en la misma empresa. Año y medio. Ya, muy bien. Tiempo empleado en la fabricación de un artículo. Continúa. El ingreso económico familiar. Chicos, les quiero hacer una consulta. Hasta el momento, ¿quedó claro los tipos de variables? Sí, Miss. Ya, ¿cuántos tipos de variables hay? 2. 2. ¿Cuáles son? Cualitativa y cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa. Cualitativa. No, Cualitativa y cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa. La cualitativa tiene dos. ¿Cuáles son? Nominal y ordinal. La nominal y la ordinal. Muy bien. ¿Cuándo es nominal y cuándo es ordinal? es cuando no Nominal. Cuando no hay orden. Y ordinal sí tienen orden. Ya, muy bien. Y la cuantitativa también tiene dos. ¿Cuáles son? discretos y Discreta y continua. Discreta y continua. Continua y discreta. Discreta y Continua. 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 ¿Y cuándo sé que es discreta y cuándo sé que es continua? Son aquellos que son números naturales, los discretos, y continuos son los decimales, números decimales. Muy bien. Empezamos. Con eso empiezo a evaluar. Por favor, me van a responder conforme voy llamando. Andía. No. Aquí, Gedonaire. Arce. Sí, Miss. A ver, Arce. El primer ejemplo. Ya. Mi comida favorita. ¿Qué tipo de variable es? Nominal, Miss. Ya, es nominal. Pero si es nominal, ¿qué tipo de nominal es? Disculpa, me tenías que decir primero cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, sí, cualitativa. Cualitativa, Sí, ¿qué más? nominal. Cualitativa nominal. Muy bien, Arce. Ya. Barrio Flores. Barrio Rojas. Borda Presente, Guerrero. Miss, presente. Barrios. Rojas. Sí, Miss. Ya, Barrios Rojas. ¿A qué tipo de a qué variable es profesión que te gusta? ¿Qué variable es? Cualitativa. Cualitativa. ¿Y qué tipo de cualitativa? Nominal. Nominal. Muy bien. Borda Guerrero. Sí, Miss. Ya. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. Es cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y qué tipo de cuantitativa es? Discreta. Discreta. Muy bien. Butrón Miranda. Cancho Meléndez. Centeno Daza. Córdoba Misaico. Córdoba Pisconte. Dueñas Palomino. Presente. Ahí está Córdoba Pisconte. Sí, Miss. A ver, Córdoba. ¿Qué tipo de variable es el ejemplo?
cuantitativas. ¿Por qué? No, ¿Cómo reconoces normal. tú que es cuantitativa? Porque son números. Por las variables. No, ya, yo te pregunto, ¿cómo sabes que es cuantitativa? Por el número de los Porque alumnos. dice número, muy bien. ¿Y qué tipo de variable es ahora sí me dices cuantitativa? ¿Continua o discreta? ¿Cómo se llama? Es continua. Continua. Para que sea continua, ¿qué tipo debe ver? ¿Qué? Yo dije algo bien claro para que sea continua. Debería haber que sea un... Bueno, aquí hablan sobre los números de alumnos, Ya. que tiene, ¿cómo se llama? Que va en un proceso de numeración. Ya, vas a enumerarlos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí o no? Claro. Pero para ser Sí, Miss. continua es porque vas a partir a uno de los alumnos en 2 partes. O en 3 o en 4. Acuérdate que continua, No, Miss. es parte decimal. Es discreta, Miss, entonces. Bueno, cualquiera se Discreta, equivoca, ¿no? muy bien. Cualquiera se equivoca. Pobrecito Pues. la persona que vas a partir. De los errores se aprende. Claro, claro. Dueña Palomino, estamos para aprender, hija. Sí, Miss. Dueñas Palomino. Sí, Miss. Dueñas, ¿a qué tipo de variable corresponde? Cualitativa. Más fuerte, dueñas, no te escucho. Cualitativa. Cualitativa. Ya. ¿Nominal o ordinal? Nominal. Nominal. Muy bien, dueñas. Escate Florindes. Flores Tananta. Funes Cárdenas. García. Presente, Miss. Muy bien, García. Presente, Miss Funes. Ah, Funes, ya. A Sí, ver, Miss Funes. La estatura de tu compañero. Cuantitativa, Miss. Cuantitativa. Dentro de cuantitativa hay 2 clases. ¿Cuál de ellas es? Continua. Continua. ¿Por qué es continua? Porque también se puede expresar en decimales, Miss. Claro, muy bien, hija. García. García Ormeño. Guzmán Caquiche. ¿García Ormeño me ha respondido? Sí, Miss. A ver, García Ormeño, ¿a qué pertenece? Cualitativa. Cualitativa. Dice posición en que llega un corredor a la prueba de 100 metros planos. Ya, tú dices que es cualitativa. Yo te pregunto, ¿estás segura? Al decirme posición, ¿a qué se refiere? Al lugar en que está. Al primer puesto, al segundo puesto, al tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto. Esa es la posición que va a llegar. Entonces sería cuantitativa. 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 ¿Continua o discreta? Continua. A ver, ¿puede llegar en un puesto y medio? No. Entonces, Discreta. es discreta. Muy bien, García. Ahora dice, de las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuáles son continuas. Eso quiere decir que ya todas las variables que son
Cuantitativa. Cuantitativas. Ahora yo digo, Guzmán Cachique. Sí, Miss. Ya. A ver, Guzmán. Discreta o continua. Continua. Claro, los pesos Continua, siempre, los pesos siempre van a ser continuos. Grábenselo. Hernández Collavino. Presente, Miss. Dime, número de clientes atendidos en una tienda. Discreta. Discreta, muy bien, Collevino. Hernández Poma. Sí, Miss. Periodo de duración de un automóvil. Continua. Continua. ¿Por qué es continua para ti? Periodo de duración. Periodo de duración. Porque periodo de duración, Miss. Discreto sería, Miss. Periodo de duración. ¿Estás segura? No dudes. No, Miss, continua, digo yo. A ver, ¿quién te dijo discreta, hija? ¿Quién te dijo discreta? Qué barbaridad. No. Es continua. Porque, por ejemplo, de un automóvil me puede durar 5 años y medio, 7 años y medio, dependiendo de cómo yo lo use. 7 años, 40 días, dependiendo. Es continua, Hernández Poma. Guamán Espejo. Sí, Miss. El diámetro de las ruedas de varios coches. Es discreta. Primero, dime qué es diámetro para ti. Acuérdate que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Si hablamos de una circunferencia, es la cuerda que pasa por el punto central. Ese viene a ser el diámetro. Es la cuerda que pasa por el punto central de la circunferencia. Continua. Es continua, es continua. Guayanca Pérez. Jauregui Tarqui. Sí, Miss. A ver, Jauregui. Esa es discreta, Miss. ¿Cómo? Discreta. Muy bien, es discreta. Mato García. Medina Solís. Presente, Miss. A ver, Medina. Continua. Claro, porque siempre, escúchenme, siempre las velocidades, el peso, la talla, siempre van a ser continuas, acuérdense. Miranda Vega. Presente, Miss. A ver, ahora vas a decirme qué tipo de variable es y si es nominal o ordinal. Dice así. La nacionalidad de una persona, Miranda. La nacionalidad de una persona. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Es una cualitativa. ¿Y si es cualitativa?
¿Ordinal o nominal? Nominal. 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 Ortiz Sánchez. Palomino Aibaiza. Pichar de Cuadros. Quijandría Legua. Picharde. A ver, Picharde. Es cuantitativa. Cuantitativa. ¿Cuál de las cuantitativas? Y es continuos. ¿Segura? Es cuantitativa, está muy bien. Pero dice número de litros de agua contenidos en un depósito. Es discreta, Miss. Discretos. Discreta, continua, hija, continua. Discreta. ¿Por qué va a ser discreta? A ver, dime. ¿Acaso tiene que ver exactamente 4 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros? ¿O puede ver 14 litros y medio? Sí, ¿Puede o no puede ver en un depósito 14 litros y medio? Es que usted me hizo dudar, Miss. Nunca dudes. Con firmeza siempre. Ya, Miss. Quijandría Legua. Ramos Rodríguez. Rodríguez Hernández. Soto Hernández. Tomás Vergara. Presente, Miss. Soto. Sí. A ver, Soto, dime. Cuantitativas, Ya, cuantitativa. discretas. Discretas, claro, porque no va a haber libro y medio, ¿no? Sí, Miss. Tomás Vergara. Torres López. ¿A todos he llamado? Chicos, a todos yo llamé, ¿no es cierto? Sí, Miss, se me pasó, no le escuché, mi internet está lento. ¿Tu apellido? Tomás Vergara. Tomasto, ya Tomasto. Dime, suma de puntos Cuantitativa. tenidos en el lanzamiento en un par de dados. Cuantitativa exacta. ¿Cuantitativa? Exacta. No hay ninguna cuantitativa exacta, hay continuas y discretas. Ay, perdón, discreta. Está bien, cuantitativa discreta, muy bien. Miss, ¿yo puedo participar? ¿Tu nombre? Miss, yo falto. ¿Apellido? Aquí se Donaire, profesora. Sí, llamé aquí Donaire. Ya. Vamos aquí Donaire. Sí, te llamé primerito, ¿no? Cuantitativa, Miss. Ya, damos. Miss, cuantitativa. Ya, cuantitativa. De variable. ¿Cuantitativa o cualitativa me has dicho? Cualitativa. Ya me la cambiaste, ya. Te la paso. No, me equivoqué de hablar. ¿Cualitativa? ¿Qué más puedo dar? ¿Cualitativa? Variable. ¿Ah? Ah, no. Continua. ¿Ah? Cuando hablamos de cualitativa hay dos, ¿cuáles son? ¿Discreta? No, es la discreta, Miss. No, acuérdate de cuando hablamos de cualitativas es nominal y ordinal. Ah. Es ordinal, Miss. Ordinal. ¿La profesión la puedo graduar ordenadamente? No. Aquí G. No, Miss, sería ordinal. ¿Ordinal o nominal?
Nominal. Nominal, porque no podemos ordenarlo. ¿A quién más no he llamado? Miss, yo, Flores. Flores, también te llamé. Miss, Flores, que no escuché. Mi Tananta. internet está bajo. Ya, Flores Tananta, dime. El área de las distintas baldosas de un edificio. Cuantitativa, Miss. Cuantitativa. Discreta. Áreas. Cuando hablo de áreas, ¿hay parte decimal o no hay parte decimal en una área? Sí, Miss, porque puede ser, por ejemplo, 2 metros y medio o continua. Es continua. Ahora sí, a todos he llamado, ¿no? Sí, Miss, muchas gracias. A ver, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Chicos, ¿alguna consulta, alguna inquietud que tengan? Si no, Todo para claro, dar Miss. finalizada la clase. Todo claro. ¿Ah? Todo claro, Miss. Ok. Entonces, ¿me han comprendido bien? Repasemos nuevamente en casa. Hasta la siguiente semana será conmigo. Que tengan muy buenas tardes, chicos. Igual, Miss, luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos.